Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que comiencen a ingresar. Hola Pao, ¿cómo andás? Estamos esperando que ingrese Gisela. Ahí está. Gise, ¿me podés mandar la invitación vos? ¿Recibiste mi invitación? Ahí estoy. ¿Cómo andás? Acá estamos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Todo contenta. Contenta. Espérame, puse Sí, auriculares. Ahí te escucho mejor. buenísimo. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo, ¿no? Estamos viéndonos muy asiduamente. Nos vemos Estamos asiduamente. haciendo el trainer de PNL, así que bueno, nos vemos ahí con las prácticas y ahora con este nuevo emprendimiento. Exactamente, exactamente. Bueno, y el vivo de hoy es sobre creencias, ¿no? Exacto, sobre creencias. Exacto. Y la habíamos invitado a las personas a que reflexionen sobre cuáles son las creencias que tienen en su vida, Mm. si son creencias limitantes o creencias facilitadoras. Y generalmente hay estudios que dicen que el 90% de nuestras creencias son impuestas en un sentido por nuestra familia, por la sociedad, por cómo nos educamos. Es decir, que casi todas esas creencias no son ni siquiera nuestras, son Mm. creencias que nos fueron adjudicadas y después obviamente las tomamos como propias. 100%. De hecho, la mayoría de nuestras creencias se empiezan a formar desde que somos muy chiquititos, muy chiquititos. Y de hecho no somos conscientes, como dijo Mariela. Es más, hay estudios que dicen que el 95% de nuestras creencias están por debajo del nivel de la conciencia. Miren el poder que tienen. Esto quiere decir que, digamos, nuestra vida está liderada justamente por ese 95% que es subconsciente. ¿Por qué? Porque nuestras creencias son las que sostienen nuestro pensamiento. Y en base a lo que pensamos, accionamos, actuamos, nos comportamos. Esto quiere decir que no existe acción que esté separada de nuestro pensamiento, de nuestras creencias. Todo lo hacemos, aunque no lo registremos y no seamos conscientes, porque tenemos una creencia por detrás. Por eso tienen un enorme poder en nuestra vida. Y justamente el gran desafío, como dijo Mariela, es empezar a distinguir nuestras creencias, no solo las limitantes para empezar a transformarlas, sino también las facilitadoras, justamente para poder potenciarlas aún más, porque son las que nos van a llevar a nuestros logros, a nuestros éxitos, porque así como nuestros pensamientos van a impactar en lo que hagamos va a impactar en nuestros resultados. Y en base a las creencias, nuestros resultados van a ser éxitos, logros, o quizás van a ser resultados que no querramos, ¿no? Y a veces esas creencias limitantes que tenemos, que ni siquiera sabemos que tenemos, que están en nuestro inconsciente y que la otra vez vos hablaste, es excelente que decías que impactan en el ser y que esas son las más difíciles de sustituir. Sí, tener en claro que pueden resignificarse, es decir, que las podemos cambiar por otra creencia facilitadora que en ese momento para esa persona, ese ser que éramos, fue lo mejor que pudo ser, pero ahora estamos en posición de elegir qué es lo que queremos para nuestra vida y cambiarlas. 100%. De hecho, tenemos creencias para todo, no solamente para nuestra identidad, que son las que más impactan en nosotros y las que más nos cuestan cambiar. No es imposible cambiar, pero son las que más nos cuestan cambiar porque impactan en quién soy. ¿Quién soy?
Pero también tenemos creencias para todos, creencias en base al futuro, en base a nuestras capacidades, en base a lo que es posible o no es posible, en base a lo que puedo o no puedo hacer, en base a lo que son las causas de las cosas. Me sucedió esto por tal otra cosa. Creencias en base a los significados. Si me sucede esto, significa que tal otra cosa. Tenemos creencias Tal para cual. todo, no solo para nosotros, sino también en base a las cosas que nos suceden y también creencias respecto a otros, ¿no? Sí, algunas como pensamientos mágicos pueden ser, porque, digamos, asociamos un hecho a algo que va a ocurrir y que ni siquiera sabemos que pueda suceder, pero como que hacemos un match entre ambas. Y te quería leer una frase que me encantó de Galeano, que Mm. dice, somos lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y me encantó porque ahí nos da la posibilidad de que nosotros nos podamos construir respecto a lo que somos. Tenemos esa libertad de decir, esto que yo estoy siendo ahora o esto que estoy creyendo no me construye para lo que quiero y lo Mm. puedo cambiar, puedo construirme y ser, digamos, un ser diferente con las herramientas que las tenemos. Eso lo tenemos que saber. Exactamente. La idea es utilizar el poder que tienen las creencias en nuestra vida para poder materializar lo que queremos a través de lo que pensamos. Esta es la idea. Y utilizar ese poder y que nosotros podamos liderar nuestro comportamiento, no que nuestro comportamiento esté liderado bajo nuestras creencias inconscientes y que no las podamos distinguir ni manejar. Porque, ¿qué sucede? Nuestro cerebro siempre tiene creencias. Es imposible que no tenga creencias. El punto es que si nosotros no nos programamos, nuestro cerebro se programa solo. Entonces, la idea con este vivo es empezar a distinguir aquellas creencias y programarnos en base a lo que queremos. ¿Qué significa en base a lo que queremos? En base a los objetivos que nosotros tengamos en nuestra vida. En base a los objetivos y tener muy claro cuáles son esos objetivos para poder preguntarnos, ¿esta creencia que tengo está alineada con esto que yo digo querer? ¿Está alineada con este estado deseado que quiero alcanzar? ¿Va de la mano? ¿Hace que este transcurrir fluya? ¿O por el contrario, esta creencia que tengo hace que ese objetivo me resulte pesado, me resulte muy pesado y muy Te, te- sacrificado? te doy, te doy un ejemplo propio Mm, mm, digamos, poner en la mesa lo que nos pasa. A mí me pasaba que quería comprarme un auto. Es mm. decir, el dinero para comprarme el auto lo tenía. Y ponía como objetivo, quiero manejar, quiero tener el auto. Lo empecé a pagar en cuotas. La última cuota me llamaron de la concesionaria para decir cuándo lo iba a buscar al auto. Es decir, vos fíjate que aunque vos tengas todos los recursos, es decir, que el recurso, ¿cuál era? El dinero, sí lo tenía, pero adentro mío hay una creencia que decía que las mujeres no sabían manejar en mi familia. Eh, Hasta que pude detectar la creencia, pude trabajarla, y es decir, que vos podés tener un objetivo e ir por ese objetivo, pero hay algo que no te deja lograr el objetivo y que no está tan, digamos, en la mesa. Está inconscientemente y vos no sabes qué te está pasando, por qué te estás boicoteando para llegar a eso que querés. Exactamente. Eso, eso. Y esto es lo que llamamos cuando hay conflicto, ¿no? Cuando hay creencias en conflicto. De hecho, este ejemplo buenísimo que vos trajiste sucede cuando a veces queremos algo, decimos de manera explícita, abierta y revelada que queremos algo, pero decimos, ¿cómo puede ser? No doy pie con bola, no lo logro, ¿no? Pero si yo lo quiero, pero si yo lo quiero y yo hago todo y no lo estoy pudiendo lograr, ¿qué sucede? Sucede que empiezan a haber creencias justamente en conflicto, creencias en conflicto. Por ejemplo, vamos a tener otro ejemplo. Yo digo que quiero comer comida saludable porque me quiero sentir mejor. Y yo lo quiero. Y siempre digo, la verdad, quiero empezar a comer comida saludable para sentirme mejor. Pero empiezo a comer 2 días comida saludable y a los 2 días ya está. Vuelvo a mi rutina, a mi comida habitual, a comida chatarra, a lo que encuentro en la heladera, a lo que encuentro en el freezer y no lo logro sostener. A ver, ¿qué es lo que sucede?
quizás sucede que dentro mío tengo la creencia que la comida saludable requiere mucho tiempo cocinarla y me quita tiempo a mí. Y yo quizás no distingo que tengo esta creencia por detrás, que el hecho de empezar a cocinar saludable me va a quitar mucho tiempo y me requiere mucho esfuerzo. Entonces, esto que yo digo querer choca o entra en conflicto con esta creencia que yo tengo respecto a la comida saludable, ¿no? Lo mismo, estas situaciones también suceden, por ejemplo, con el dinero. Quizás yo digo, pero yo quiero ganar plata, yo quiero que me vaya bien, yo quiero generar más dinero y la verdad no lo puedo lograr, no lo puedo lograr. ¿Pero qué sucede? Pero yo realmente lo quiero. A ver, entonces, ¿qué creencia hay por detrás respecto al dinero? En tu casa quizás se decía que acá en Argentina es difícil ganar dinero. Quizás tenés la creencia que realmente para ganar dinero tenés que trabajar 18 horas por día y no te va a quedar tiempo para el disfrute y para el ocio. ¿Qué creencia hay por detrás? O decían que el que ganaba dinero algo había hecho para obtener el dinero, digamos como que si no pudiesen con su trabajo obtener dinero. Entonces siempre parados desde el punto de vista de la escasez. Exactamente. Entonces, acá es un poquito es la invitación a empezar a revisar estas creencias que nos están limitando. De hecho, como dijimos que el 95% de las creencias están por debajo del radar de la conciencia y por eso son tan poderosas, esto significa que la mayoría de las cosas que hacemos son automáticas. Son automáticas significa que son hábitos. Los hábitos que tenemos son automáticos. Esto significa que mi cerebro no las registra y ni siquiera tiene que pensar para hacerlo. Esto significa cada vez que nos levantamos, cuando nos vestimos, cuando hacemos el desayuno, cuando vamos a trabajar, cuando vamos al supermercado, cuando cocinamos, cuando nos vestimos, es todo automático. Y hay un pensamiento por detrás, hay una creencia. Toda acción está soportada por una creencia. El tema es que son automáticas, no las registramos. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque nuestro cerebro está cableado, ahí está interconectado, está cableado de tal manera que siempre busca mantener el equilibrio. Todo sistema busca mantener un equilibrio. Esto se llama homeostasis. Y esto, digamos, lo hacemos siempre. De hecho, nuestro cuerpo también busca mantener el equilibrio. De hecho, nuestro cuerpo, más allá que haga frío o calor, siempre busca mantenerse en 36 grados, 36 grados y medio. Y esto está bien que sea así. Ahora, está muy bien que busque el equilibrio, pero también es una limitante para cambiar. Es un freno para el cambio. ¿Por qué es un freno para el cambio? Porque justamente nuestro cerebro busca conservar el máximo de energía. Esto quiere decir gastar lo menos posible. Ahora, para cambiar, necesito energía. Justamente necesito mucha energía, porque necesito disponer de dedicación, de esfuerzo, de compromiso, enfrentar desafíos, constancia, y necesito energía. Y mi cerebro no quiere gastar energía, no quiere gastar energía, quiere quedarse cómodo, quiere ahorrar esa energía. Entonces acá es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar justamente sobre los hábitos. Por eso nos resultan a veces tan costoso cambiar un hábito, ¿no? Y además generalmente las creencias son generalizaciones de hechos que, digamos, están en concordancia con nuestros valores. Y entonces yo digo siempre que un hecho lo ponemos en una cajita y decimos, por ejemplo, los hombres son todos iguales. Y ante un hecho que pasó, algo que me parecía que los hombres eran todos iguales, dentro de la cajita. Otra situación dentro de la cajita. Pero como hablamos de generalizaciones con 2 o 3 hechos, no es que estamos generalizando, pusimos en una cajita 3 hechos. Entonces ya decimos, los hombres son todos iguales. Y en realidad fueron 3 situaciones que pasaron. Empezar a desafiar esas generalizaciones. ¿Realmente son todos iguales? ¿No hay algún hombre que sea distinto? Empezar a preguntarnos y desafiar esas generalizaciones. Porque, ¿qué sucede con esas generalizaciones? Hablamos de las profecías autocumplidas. Es decir, yo tengo en mi cabeza, en mi inconsciente, que ni siquiera lo registro, los hombres son todos iguales. Entonces, me genera un pensamiento que me genera una emoción, que, digamos, la creencia, para que sea una creencia, tiene que tener una emoción que me genere, que puede ser
muy potenciadora o limitante. Esa emoción que me genera me hace hacer una acción, pensamiento, emoción, acción. Y la acción que voy a hacer va a estar en concordancia con ese sistema de valores que tengo, que los hombres son todos iguales. Cuando pasa lo que yo me digo, que los hombres son todos iguales, digo, ah, pero tengo razón, los hombres son todos iguales. Pero yo estoy accionando de manera a que esa profecía autocumplida sea realidad y esté dentro de nuevo de la cajita esa que pongo y que digo que los hombres son todos iguales. Exactamente. Esto quiere decir que empezamos con nuestras acciones y nuestros resultados. Este resultado empieza a reforzar la creencia original. Por ejemplo, como vos decís, yo quizás tengo la creencia de que nadie me escucha, no les importo, nadie me escucha. Entonces quizás me empiezo a comportar, me quedo callada, cada vez que hay una reunión social, me quedo callada, me retraigo, no participo, me quedo, no propongo, no empiezo a conversar y me quedo en un rincón. Entonces yo ahí digo, ¿viste? Nadie me habla, no les importo. Y esto refuerza mi creencia original que es, nadie me escucha, no les importo. Por eso decimos que las creencias funcionan como profecías autocumplidas. Y de hecho, algo importante es que nuestro cerebro piensa en imágenes, no piensa en palabras. Cada vez que tenemos una creencia, nuestro cerebro se arma una imagen mental. Y en base a esa imagen mental, nosotros accionamos y a partir de cómo accionamos, vamos a obtener resultados. Pero esto es importante porque nuestro cerebro se empieza a generar esta imagen mental. Y como nuestro cerebro piensa en imágenes, de hecho, muchas de las dinámicas de PNL tienen que ver con visualizar imágenes para cambiar una creencia, porque justamente nuestro cerebro piensa en imágenes. Por eso las imágenes son tan potentes para nuestro cerebro, las visualizaciones. Tal cual. Y respecto a las creencias, Dilts, que es uno de los padres de la PNL, habla de 3 tipos de creencias. De las creencias, ¿es posible? Es una pregunta. ¿Es posible? ¿Es posible que el hombre llegue a la luna? Antes, en 1960, seguramente pensaban que no era posible, pero sí hubo personas en la NASA que creyeron que era posible. En 1967 el hombre pisa la luna. Ahora esa pregunta de si es posible que el hombre llegue a la luna, no nos la hacemos, pero podríamos hacer, ¿es posible que el hombre llegue a Marte? Y seguramente en algún momento llegará. Ahora, la otra importante es, ¿yo lo puedo hacer? Porque a veces hay creencias que otros pueden hacer, pero yo no puedo hacer. Perdón. Como el caso que les decía de manejar. Yo veía que otros pueden manejar, yo puedo manejar. Y la más profunda y la más complicada y difícil de cambiar es yo me lo merezco. Excelente. Yo me merezco ser feliz, yo me merezco tener una familia, yo me merezco vivir en abundancia, porque por un lado puedo quererlo, pero el tema es si yo en el fondo de mi corazón siento el merecimiento. Y como hablábamos de que toda creencia tiene una emoción, si ustedes empiezan a pensar, generalmente las creencias limitantes son las que enseguida la emoción la sentimos, o tenemos miedo, o tenemos bronca, y está ahí a flor de piel la emoción. O estamos Ahora, motivados. para crear una creencia facilitadora, una creencia que potencialice, a veces decimos, bueno, yo quiero ganar más dinero, pero en el fondo no me lo estoy creyendo. Y lo importante es tener esa emoción de quererlo, de que yo puedo, de que yo me lo merezco. 100%. Esto que estás diciendo está buenísimo, porque justamente las creencias limitantes operan básicamente en 3 grandes áreas, que es lo que vos dijiste. Una es la desesperanza, la falta de esperanza. Cuando yo creo que haga lo que haga, esto no va a ser posible.
no hay futuro, no va a ser posible lograrlo. Otra tiene que ver con las capacidades, cuando yo creo que lo que quiero es posible, pero yo creo no tener las capacidades. Otros pueden ser grandes médicos, yo no soy capaz. Mucha gente puede tener empresas prósperas y exitosas. Yo no soy capaz de tener una empresa exitosa. Esto tiene que ver con mis capacidades, que yo creo que lo que yo deseo es posible, pero yo creo no tener las capacidades. Y la tercera tiene que ver con lo que vos dijiste, que tiene que ver con el que yo creo que no me lo merezco. Yo tengo una falta de merecimiento. Yo creo que lo que quiero es posible lograrlo, creo tener las capacidades, pero no creo ser merecedor por algo que soy o por algo que hice. Entonces, cuando yo creo que algo no me lo merezco, no voy a hacer nada. Porque por el contrario, cuando yo creo que realmente me merezco algo, lo voy a tratar de conseguir con uñas y dientes. Pero Cambiar si yo el que no merezco por el merecer. 100%, y esto es altamente potente. Y después quería contar otra historia que es similar a la que vos contaste sobre el día que el hombre llegó a la luna, que es también una historia verídica. Esto sucedió en mayo de 1954 y tiene que ver también con los límites, hasta dónde somos capaces de hacer las cosas. Y hasta ese momento los científicos creían que biológicamente las personas no tenían capacidad aeróbica de correr una milla en menos de 4 minutos, que era biológicamente imposible. Hasta que un atleta, Roger Bannister, un inglés, rompió ese récord. Lo rompió, logró correr 4 millas en menos de 4 minutos. Al cabo de unos días, otros atletas pudieron romper ese récord. Y al cabo de unos meses, cientos de atletas rompieron ese récord. Ahora, ¿qué sucedió? Que hasta ese momento nadie podía y a partir de que uno lo logró, cientos lo lograron. Justamente lo que sucedió es que se rompió o se quebró esa creencia de los límites, hasta dónde es posible o no es posible. Una vez que una persona demostró que ese límite no existe, que es posible ir más allá, el resto rompió y derrumbó sus propias creencias. Creyó, es decir, son contagiosas las creencias. Y en el límite de 9 años, 200 personas rompieron el récord de los 4 minutos en una milla. Digamos, entonces, vos fíjate algo actual, y cómo la propia sociedad genera una creencia y nosotros formamos parte. El tema de las vacunas, del COVID. Al principio, cuando no estaban las vacunas, se había generado, no, hay que vacunarse, quién sabe qué pasa, y yo no me voy a vacunar, y aparte la rusa y la china, y estos que no sé de dónde vienen, y no se hicieron los estudios suficientes. Esa fue la creencia que estaba instalada y que todos opinaban y decían, yo no me voy a vacunar. Vos fíjate ahora cómo cambió, es decir, que están todos queriendo vacunarse, o la mayoría queriendo vacunarse, no voy a generalizar, la mayoría queriendo vacunarse. Es decir, que en el lapso de unos meses, una creencia de que la vacuna no servía, ahora no importa, quieren estar dentro del grupo de los vacunados. Cómo la sociedad puede influir en una creencia. Y nosotros estar dentro, es decir, estar atentos como para decir, no, esto es algo que creen los demás y yo voy a tener mi propia libertad y raciocinio para ver qué realmente estoy creyendo y qué no. 100%. Y de hecho, hablando sobre temas de la salud, justamente el gran poder de las creencias se ve justamente en los efectos placebo, en la medicina, ¿no? Saben que en Estados Unidos todos los medicamentos tienen que ser comprobados, cuando salen al mercado, tienen que ser comprobados junto a un placebo. Y en las investigaciones demuestran que más de un tercio en todas las ocasiones que se utiliza un placebo, este placebo funciona exactamente igual que el medicamento original. Y acá vemos justamente en los efectos placebos el poder que tienen las creencias. Creer en la recuperación es esencial para que esto suceda. Y por el contrario, también está, para el que no conoce,
se llama efecto nocebo, que justamente es cuando yo creo que algo es nocivo, que algo me va a hacer mal. Cuando yo creo verdaderamente que algo me va a hacer mal, me termina haciendo mal, porque nuestras creencias controlan nuestra biología, impactan en nuestra biología, porque justamente nuestras células se ven afectadas por nuestros pensamientos. Porque el vivo pasado yo un poquito comenté que nuestro ADN, nuestra genética, digamos, nuestras células tienen una membrana que es permeable, y todo lo que es del entorno, y parte del entorno son nuestros pensamientos positivos o limitantes, impactan en nuestra genética. Entonces, acá vemos que los genes solamente reflejan un potencial, no el destino. Para nada el Tal cual. destino. En base a lo que pensemos, van a facilitar o van a limitar, ¿no? Tal cual. Y te quería contar un cuento. Había un hombre que se creía que estaba muerto, estaba en un neuropsiquiátrico. Entonces no quería comer porque él estaba muerto. Y los médicos lo querían convencer de que estaba vivo, pero él decía, no, yo estoy muerto, no voy a comer porque los muertos no comen. Llega, porque ya no sabían qué hacer, al director y le dicen, mira, Ramírez se piensa que está muerto y no quiere comer. Va a ver a Ramírez y le dice, pero vos estás vivo, me estás hablando. Y dice, no, en realidad yo no te estoy hablando, es mi espíritu el que te está hablando y vos creés que te estoy hablando yo. Entonces él le dice, bueno, te hago un desafío, te voy a sacar sangre y si sale sangre quiere decir que estás vivo. Ok, le sacan sangre, sale la sangre y ¿qué pasa? ¿Qué dice? Uy, ahora me doy cuenta que los muertos tienen sangre. Es decir, que cualquier hecho, no importa si refuta o no refuta la creencia que yo tengo, él creía que estaba muerto y no iba a importar cualquier hecho que le quisiéramos demostrar que estaba equivocado. Por eso el límite es tan fino respecto a las creencias cuando vos estás asistiendo a una persona porque realmente creen algo. Y por más que vos le digas es una locura, te hace mal o lo que fuere, él lo cree, esa persona lo está creyendo y hay que hacer una transformación y como vos la otra vez decías, esa creencia limitante, no podemos estar faltos de creencias, reemplazarla por otra creencia que sea potenciadora. 100%, 100%, es así. Y después quería comentar algo respecto a lo que es la relación entre lo que son las creencias y nuestra biología, nuestro cuerpo. Y cómo nosotros, desde lo que creemos, podemos influenciar en ciertos procesos biológicos también. Pero no lo hacemos porque creemos que no es posible. Hasta que se comenzó a utilizar en un momento lo que conocemos como el biofeedback, que en algunas terapias conductuales se utiliza, que justamente es un proceso en donde podemos influir en nuestro propio ritmo cardíaco y en la presión sanguínea. Hasta ese momento nadie creía que era posible influenciar en nuestros ritmos biológicos, hasta que alguien demostró que sí, y se está utilizando el biofeedback, sobre todo para tratar fobias y ansiedad, que podemos influenciar en nuestro ritmo cardíaco y presión sanguínea. Entonces, ¿cuántas cosas no hacemos porque creemos que no es posible? Ahora, ¿por qué las creencias? Ya vimos varios ejemplos por qué las creencias son tan poderosas. Las creencias tienen dos componentes que están absolutamente conectados entre sí. Uno es una idea, digamos, una idea sobre algo. Y el segundo, que es el más poderoso, es un sentimiento de certeza. Si solamente una creencia fuera una opinión, no ofrece resistencia al cambio. ¿Pero por qué una creencia sí ofrece resistencia al cambio? Por ese sentimiento de certeza que yo tengo. Por eso me cuesta cambiar y tiene que ver con esa emoción de la que vos hablabas, ¿no? Tal cual. Y les quería traer una película que los invito a que la puedan ver, que se llama Talentos Ocultos, que es un hecho real
que trata del 1967, cuando el hombre, en la NASA, cuando el hombre tiene la ilusión de que va a viajar a la Luna, y estas personas de color, que eran mujeres, las llamaban las computadoras humanas. Es decir, vayamos a esa época, estaban separados los baños de gente de color, de la gente blanca, en los colectivos la gente de color tenía que viajar parada y al fondo, digamos, había mucha discriminación. Estas mujeres eran genios. ¿Y qué pasaba? Había una que quería ser ingeniera, pero ¿qué decía? Es imposible que una mujer de color pueda ir a la universidad de blancos. Y en ese momento ella decía, es imposible. Y su jefe, que atrás de la película está la nave espacial, le dice, vos tenés que ser ingeniera. Y le dice, es imposible, las mujeres de color no pueden ser ingenieras. Y entonces le dice, estás diciendo que vos no podés ser ingeniera cuando estamos viendo lo imposible. Estaba el cohete espacial atrás de ellos. Entonces, en un momento cuando uno puede hacer el clic de que eso imposible sí puede ser posible porque yo lo estoy creyendo en mí y estoy creyendo en el merecimiento, yo lo merezco. Fue a la justicia, y es muy linda esa parte donde habla con el juez y le dice que ella lo que quería ser era ingeniera de la NASA. Y el juez le dice que sí, pero que solo a la noche en ese colegio de hombres blancos. Y lo más importante es que nosotros podemos y que creamos en que podemos. Si no tenemos ese sentimiento de creer y esa emoción, por eso lo importante en los objetivos son las visualizaciones, que son súper poderosas, y como vos hablabas, respecto a lo que nos provocan en el cuerpo, es visualizarlo y aparte creerlo y sentir esa emoción, porque si no sentimos la emoción, por más que queramos ese objetivo, no va a suceder, porque dentro de nosotros están todas esas creencias que nos limitan. 100%. Digamos, no solo es importante armarnos una imagen mental, visualizarlo, sino creerlo. Y de hecho les voy a contar una historia. A un grupo de gimnastas se las hizo visualizar durante 15 días, no tenían que entrenar, se las hizo visualizar. Había dos grupos, a un grupo se le hizo visualizar y a otro no, que visualicen haciendo cierto movimiento de gimnasia artística. Un grupo lo visualizó durante 2 semanas, el otro no. Cuando llegó el día, el grupo que visualizó haciendo ese movimiento de gimnasia, el 60% logró hacerlo sin entrenarlo, solamente con visualizarlo. Del grupo que no visualizó, apenas un 10% logró hacer ese movimiento. Ahora la pregunta es, de ese grupo que lo visualizó, solamente el 60% lo logró. ¿Qué sucedió con el otro 40% que no lo logró? Justamente no creyeron en la visualización. No lo creyeron. No creyeron que solamente con visualizarlo iba a ser posible hacerlo. Entonces acá no basta con hacer las cosas. Y esto es lo importante. No basta con que yo haga las cosas para lograr lo que quiero. Necesito creerlo. Necesito creerlo. Por eso El son tan... sentimiento, hablamos de la coherencia y la congruencia y la incongruencia. Y es esa, digamos, cuerpo, emoción y lenguaje, y cuando tenemos esa incongruencia que sabemos que la emoción no corresponde con eso que queremos, y en el fondo lo sabemos, y vos decís, pero yo lo quiero, pero yo lo visualizo, pero yo lo veo, pero mi objetivo, y me pongo todos los días y hago, pero no lo estás creyendo en el fondo, no lo estás sintiendo, no estás con el corporalmente. ¿Te acordás que hablábamos de ponernos como mujeres maravillas y empezar a cambiar nuestra corporalidad, que con eso cambiaba nuestra emoción, nuestro pensamiento? Actuar de alguna manera con alguno de los distintos accesos que tenemos para llegar a eso que realmente queremos y sentirlo, creerlo y merecerlo. 100%. Y también las creencias impactan mucho
en nuestros vínculos con otros, cómo nosotros vemos a los otros, ¿no? Sobre todo cuando estamos, por ejemplo, quizás liderando equipos, quizás enseñando. Si yo creo, por ejemplo, que alguien es capaz e inteligente, es probable que esa persona llegue a serlo. Es probable que esa persona llegue a hacerlo. Y de hecho también les voy a contar una historia respecto a esto, cómo nosotros vemos a los otros, respecto a qué queremos del otro, qué es lo que queremos del otro. Y esto sucede, qué queremos sobre nuestros hijos, qué queremos quizás respecto a nuestros amigos, a nuestros empleados, a nuestros jefes, a nuestros alumnos. En 1968 se hizo un experimento súper interesante por dos psicólogos, Rosenthal y Jacobson, en donde tomaron a unos profesores y les dijeron que el grupo, tomaron chicos al azar, los dividieron en dos grupos. Y a estos profesores les dijeron que al grupo que a ellos les tocaba, se había comprobado que ese grupo de alumnos tenían un alto coeficiente intelectual. A ver, esto era falso, pero se les dijo esto, que tenían un alto coeficiente intelectual. Pasó, digamos, todo un año y se eligieron, bueno, como les dije, estos chicos eran elegidos al azar. Y se comprobó que al final, digamos, de todo el año de cursada, estos chicos se les volvió a hacer el test de coeficiente intelectual y estos chicos tuvieron un test mucho más alto que al principio, porque estos profesores vieron a estos niños mucho más capaces, los vieron más predispuestos y más curiosos. Entonces acá vemos cómo lo que yo creo del otro impacta en el comportamiento del otro. Y esto es lo que se llama, este experimento se llama el efecto Pigmalión, que en base a lo que yo creo del otro, el otro va a poder desarrollar esas capacidades y el otro va a poder creer en sí mismo también, ¿no? Tal cual. Y respecto a estas creencias limitantes, los invito a que hagan un ejercicio y que empiecen a pensar cuáles son esas creencias que le decían sus abuelos, sus padres, que se las dicen ustedes mismos, que ya las tomaron como propias. Entonces tomar una. Y, por ejemplo, el dinero se hace con sudor y lágrima. Vamos a poner eso como creencia. Entonces empezar a desafiarla, esa creencia. ¿Realmente el dinero se hace con sudor y lágrimas? Y poner otras afirmaciones que sean potenciadoras de eso que queremos. Y además, como cada creencia está sostenida por un valor, abajo de esa creencia limitante hay un valor que en ese momento fue apto, fue correcto. Entonces ver cuál es el valor y que a veces decimos la intención positiva. En ese momento nos sirvió, tuvo una intención positiva. Buscar la intención positiva que tuvo en ese momento y poder resignificarla y empezar a sustituirla por una creencia potenciadora. Quiero ganar el dinero de forma liviana, que venga el dinero a mí, disfrutándolo. Y esa creencia que voy a instalar, la voy a repetir, la voy a pegar en el baño, la voy a pegar en la habitación, la voy a escribir. Y sustituir, no estamos hablando de hacerlo una vez. Antes se decía 21 días, ahora las neurociencias dicen 64 días para instalar una nueva creencia, para instalar un nuevo hábito, para generar un surco que sea profundo y que pueda reemplazar ese surco de esa creencia que seguramente es más profundo. Y así podemos hacer el reemplazo de una creencia limitante. Quedarnos tranquilos de que en ese momento hicimos lo mejor que pudimos, que tiene una intención positiva, buscar la intención positiva y reemplazarla. Exactamente. Quizás elegir qué comportamiento puedo elegir a partir de ahora que siga manteniendo esa intención positiva, pero que me permita tener un comportamiento que sea mucho más funcional y ecológico a mi vida, ¿no? Quizás, digamos, alguien, por ejemplo, fuma, es un fumador. Y, digamos, obviamente sabemos que es una conducta, digamos, poco ecológica y poco saludable y nociva para su salud. Pero, a ver, no la puede cambiar, no la puede cambiar. Entonces, ¿cuál es la
intención positiva que hay detrás? ¿Cuál es la creencia? Y quizás puede encontrar que la intención positiva es que es una persona que quizás trabaje mucha cantidad de horas y en el único momento donde se relaja es cuando corta para bajar 10 minutos a fumar. Entonces, ¿por qué le cuesta dejar de fumar? Porque justamente la intención positiva es que él encontró en el fumar sus 10 minutos de relax, donde él se puede desconectar. Entonces, acá es, ¿de qué manera yo puedo reemplazar esa conducta por otra conducta que sea funcional, pero me siga permitiendo mantener esa intención positiva, ¿no? Tal cual como vos decís. Y ahí el tema de estar más livianos, porque no nos estamos castigando, por ejemplo, cuando estamos comiendo y decir otra vez comí, otra vez no pude mantener la dieta. Entonces, al encontrar la intención positiva, nos quita una culpa, nos quita eso de que nosotros no lo merecemos. En realidad, en ese momento fue lo mejor que pudimos hacer con las herramientas que teníamos. Ahora estamos con otras herramientas y otra posibilidad de sustituirla. Entonces, poder hacer el cambio tomando la intención positiva, como decía Gise, con respecto a los fumadores o con respecto a la comida, que por ejemplo la comida es el reemplazo del amor, de los afectos, y entonces decirnos, bueno, en ese momento me sirvió la comida para reemplazar un afecto. Y ahora, ¿cómo puedo reemplazar yo la comida sintiendo ese afecto? Mm. Y ahí es más liviano para nosotros poder hacer el reemplazo y no castigarnos porque seguimos comiendo. Exactamente. Y acá, digamos, no solamente es empezar a distinguir creencias limitantes, sino creencias facilitadoras. Todos tenemos creencias facilitadoras. Y también un poquito la invitación es empezar a distinguir esas creencias facilitadoras para potenciarlas aún más y anclarlas enormemente a nuestra vida, para que nos potencien mucho más de lo que nos están potenciando ahora, ¿no? Y un Tal poquito cual. también es empezar a distinguir, porque así también se van formando nuestras creencias, es empezar a escuchar lo que nosotros en PNL llamamos diálogo interno, que significa la voz de nuestros pensamientos, que tiene que ver qué es lo que yo me digo, qué es lo que yo me digo a mí mismo, cada vez con respecto a mí, con respecto a otros, con respecto a una situación, con respecto a lo que es posible, a lo que no es posible, empezar a distinguir esa voz de nuestros pensamientos, ese diálogo interno, esa voz interna. Ese pajarito como la propaganda que te hace tú. Exacto, porque ese diálogo interno es lo que va conformando nuestro estar siendo en el mundo. Estas palabras recurrentes o estos pensamientos recurrentes, por ejemplo, no puedo, no voy a poder, tengo miedo, esto es difícil para mí, no estoy a la altura, no estoy preparado, no me siento capaz, o no les importo, yo sé que no me van a aceptar, no me tienen en cuenta. A ver, ¿qué es esa voz recurrente que yo tengo dentro mío? Empezar a distinguir. ¿Cómo la distingo? Distinguir mis emociones, distinguir mi corporalidad, distinguir mi respiración. Cada vez que yo tengo algún pensamiento, ¿qué sucede? Digamos, ¿qué sensación aflora en mí? ¿Cómo es mi corporalidad? ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo es mi tono de voz? Empezar a distinguir. Una vez que yo distingo, esto es una herramienta, digamos, rápida, empezar a distinguir. ¿Cuántos no puedo tengo? ¿Cuántos debo? ¿Cuántos puedo? ¿Cuántos no debo tengo? Digamos, en mi vocabulario. Sabemos que el no puedo es altamente limitante. Me habla de las capacidades, lo que yo no puedo hacer. Yo no tengo la capacidad. Cuando yo recurrentemente digo no puedo, es porque yo creo que no tengo la capacidad. Cuando yo digo debo o no debo, también es un peso, porque me habla de los mandatos, me habla de las reglas, las cosas que yo no puedo elegir, lo que tengo que hacer. Entonces, Claro, empezar a... todo como una obligación y no como un quiero hacerlo, quiero hacerlo. Exactamente. Entonces, empezar a hacer este cambio, aunque sea desde el lenguaje, desde lo que decimos, en vez de tengo que o debo, empezar a usar el quiero, el elijo, el querer y el elegir, nos aportan liviandad.
el debo o el tengo que nos da mucho peso, mucho sacrificio, Y además ¿no? libertad, porque estamos eligiendo, cuando digo quiero, como un ser libre estoy eligiendo qué es lo que quiero. Por ejemplo, un ejemplo que antes decía habitualmente, soy mala hablando inglés. Primero ya me lo ponía en el ser, soy mala hablando inglés. Y la pregunta, porque también nos tenemos que hacer cargo de qué realmente nos involucramos en eso que queremos. Porque si yo no estoy estudiando, no me pongo todos los días a estudiar media hora, una hora, y sí, seguramente que sea cierto, pero primero puedo cambiarlo. Estaba siendo mal hablando inglés. Quiero ser buena hablando inglés. Quiero saber hablar inglés. Y después involucrarme, porque lo puedo decir con las palabras, pero también tengo que accionar. Mm. Y lo bueno, los japoneses hablan de los 2 minutos. Cuando algo nos parece un mundo que es tengo que, tengo que ordenar el placar y hay una montaña de ropa. Eh, es ese objetivo final que vos querés, pero lo ves un mundo porque es muy grande. Entonces, decir, bueno, todos los días me pongo 5 minutos. Mm. ¿Y qué pasa? Genera una costumbre. Cuando vos empezás a hacerlo todos los días, eso que antes te parecía mucho, que te parecía difícil, lo tomás como algo cotidiano, como algo habitual, que todos los días, y ves el movimiento, ves el cambio, no ves la montaña de ropa. Y así con cualquier cosa, con caminar. Yo me ponía todos los días, quiero caminar 1 hora. No lo hacía, me generaba un malestar. Lo empecé a hacer, digo, bueno, aunque sea media hora, aunque sea 20 minutos, y ahora estoy caminando 1 hora y lo tomo como parte de mi vida. ¿Y qué cambió? Mi pensamiento y mi acción y mi emoción para poder hacer eso que yo quería. Si decía todos los días quiero caminar y me quedaba en mi casa y no iba a pasar, por eso también necesito accionar. Exacto, y esto tiene que ver mucho con el compromiso. Esto que decíamos, bueno, un hábito se cambia, antes de decían en 21 días, en 30 días, ahora en 60 días. La clave es el compromiso. Para que yo pueda incorporar algo nuevo, cambiar un hábito, necesito compromiso. El compromiso hace que yo todos los días haga algo. Y tampoco, digamos, digamos, muchas veces, o antes se decía, el desaprender. La realidad es que no podemos desaprender algo que yo ya aprendí. ¿Cómo hago para olvidarme algo que yo ya aprendí? Digamos, No, no existe desaprender. Lo que tenemos que hacer neurológicamente es, cada vez que hacemos un aprendizaje, vamos formando surcos y un cableado determinado. Lo que tenemos que hacer es armar un nuevo hábito cuyo cableado, cuyo surco sea mucho más profundo que el anterior. Porque una vez que yo dejé un hábito, se empieza a debilitar. Cuando yo genero un nuevo hábito, ese cableado y ese surco es mucho más profundo. Pero no significa que yo lo desaprendí, que ahora yo ya no lo sé hacer más. no. No desaprendemos No, lo que no, no aprendí. hay una amnesia. El aprendizaje que tenemos queda ahí en el cerebro y Queda ahí. podemos aprender algo nuevo. Exactamente, porque muchas veces yo escucho que dicen desaprender para aprender. Yo Sí, no y puedo. lo dicen en la facultad, lo dicen en cursos, Exacto. desaprendamos. Exacto, y No, no podemos desaprender y olvidarnos. Una vez que incorporamos un aprendizaje, de hecho, digamos, quizás otro vivo podemos hablar del tema de los aprendizajes. Una vez que ya aprendimos un aprendizaje y que ya es parte de nuestra vida, es tan profundo que lo hacemos de manera inconsciente que no me lo puedo olvidar, porque lo hago automático. A ver, si yo aprendí a andar en bicicleta y lo hago automáticamente, ¿cómo hago para olvidarme y desaprender a andar en bicicleta? No desaprendo a andar en imposible. bicicleta. Claro, ya es parte de mi vida. Puedo dejar de andar en bicicleta y no utilizo la bicicleta, pero no me olvidé, no desaprendí a andar en bicicleta. Por eso también es importante estos conceptos porque muchas veces escuchamos hablar sobre conceptos quizás erróneos y están buenos estos espacios para empezar a llamar a las cosas por su nombre también, ¿no? Tal cual. Eh, Y bueno, y lo importante de eso que decías, de que incorporamos nuestro cerebro es tan maravilloso que seguimos incorporando conocimiento.
Y cuando hablamos de ese conocimiento que incorporamos y que se transforma en inconsciente, porque ya lo tenemos tan metido en nuestra mente, lo hemos practicado tantas veces, que ya ni pensamos cómo hacerlo, manejando, ya ese conocimiento, ya no estoy pensando, estoy manejando, lo hago, nadar, en un momento pensás la brazada y los pies duros y el pie de tal manera, y después en un momento decís, wow, estoy nadando y estoy haciendo todo sincrónicamente, y no lo estoy pensando porque lo incorporé, pero para incorporar un conocimiento es la repetición, es el compromiso de decir, quiero aprender esto, y lo tengo que estudiar, lo tengo que aprender, lo tengo que practicar, lo quiero practicar, quiero aprender para ese nuevo conocimiento que quiero incorporar en mi vida. 100%. Y también quería agregar algo sobre el tema de las creencias puntualmente, es como las creencias sobre el fracaso. Cuando nosotros empezamos a intentar algo y fracasamos, viste, yo sabía, viste, que esto iba a fracasar. ¿Cómo nos anticipamos al fracaso? Porque las creencias impactan enormemente en lo que logremos o en el fracaso. Y de hecho, que quiero traer un caso que es súper conocido, que es el de Thomas Edison, sobre justamente su creencia sobre el éxito, ¿no? Sobre el éxito y no sobre el fracaso. Que él tuvo 5.000 intentos hasta... 10.000. Bueno, 10.000. 10.000, bueno, yo le leí 5.000. Ok, 5.000, 10.000 es un montón. O sea, 5.000 o 10.000, digamos, yo había leído 5.000, pero bueno, 5 o 10.000 son un montón. Hasta encender la lamparita eléctrica. Ahora, ¿qué decía él? ¿Cuál era su creencia absolutamente potenciadora? Él decía, conozco tantas maneras que no funcionan, que estoy muy cerca de conocer la verdadera, cuál sí funciona. Entonces, ¿cuál es su creencia respecto al fracaso? Era que abre el aprendizaje, que es un paso más hacia el éxito, que no son una sentencia, que el fracaso es caerse y quedarme en el suelo. Si yo me levanto, no es fracaso. Entonces, esta creencia respecto a los resultados es lo que le permitió lograr encender verdaderamente la lamparita eléctrica. Entonces, ¿cuántas veces intentamos algo? Muchos menos que 5.000 o 10.000 intentos. 2, 3, 4, y dijimos, ya está, yo ya sabía, esto no funciona. Y cómo nuestra... Sí. Perdón, que generalmente las personas de éxito, Steve Jobs, como decías, Thomas Edison, si vos ves la biografía, son personas que han insistido en su objetivo, independientemente de, como vos decís, de los fracasos que han tenido. Y no han tenido uno, han tenido muchos fracasos. Pero ellos iban por eso que querían. La historia de Honda, digamos, de las motos, es increíble. Creó un motor, no le sirvió la guerra, miles de cosas. Pero él quería crear un motor y la moto terminó creando, al principio era una bicicleta con motor, y fracasó miles de veces hasta llegar a ser un millonario. Y a veces cuando se ve el resultado y decís, mirá la plata que tiene, o mirá a dónde llegó, pero todo el camino, todo ese recorrido de estudiar, de comprometerse, de fracasar y de ir por su objetivo, eso no lo vemos. Y es importante aquello que queremos insistir, porque es lo que queremos. Exactamente. Digamos, las creencias es la base de nuestros logros, es la base de nuestros logros, nuestras creencias. Impactan directamente en nuestros resultados, directamente impactan. Tengo una creencia, sostiene un pensamiento, voy a tener cierta emocionalidad, van a generar ciertas conductas que van a generar un resultado. Y ese resultado va a estar en coherencia con mi creencia original. Ahora, ¿cuál va a ser mi creencia original? ¿Qué es lo que elijo creer? ¿Qué es lo que elijo creer? Acá es la invitación. ¿Qué elijo creer? ¿Qué creencias me están llevando al lugar donde quiero y qué creencias me están limitando con este objetivo deseado?
y empezar a transformarlas porque podemos empezar a transformarlas. Si no podemos solo, podemos hacerlos en compañía de algún facilitador. La PNL, en este sentido, es altamente potenciadora para cambiar creencias. Acá están diciendo, me encantó lo de Edison. Excelente, es buenísimo. Es más, te voy a dar otro caso más, que es el caso de Beethoven, gente súper conocida. A Beethoven a los 27 años le dijeron que se estaba por quedar sordo. Y a Beethoven le agarró, entró en depresión. Y de hecho, él dijo, me voy a suicidar. Me voy a suicidar. Yo nací para ser músico y no puedo aceptar esto. No lo puedo aceptar. De hecho, él escribió una carta a sus hermanos avisándoles que se iba a suicidar, que él no podía aceptar quedarse sordo. Él tiene este talento, él es músico, él nació para la música y no lo va a poder aceptar. Pasó un tiempo y él decidió cambiar esta creencia. Decidió cambiar esta creencia y él se dijo, yo voy a desafiar al destino, lo voy a desafiar. Me propongo desafiar al destino. Y él, completamente sordo, estando completamente sordo, compuso la parte coral de la Novena Sinfonía. Entonces, cómo nuestras creencias son tan potenciadoras y pueden ser asimismo tan limitantes. Pero estos casos que estamos contando son casos que nos pueden repercutir a nosotros en nuestra vida. Por eso estamos contando casos quizás extremos, pero de gente común, que podemos ser que todos nos puedan nosotros. servir como ejemplo, ¿no? Tomarlos como ejemplo, o personas que han sufrido un accidente y que quedaron en silla de ruedas y que eso no los limitó para lo que ellos querían. Y otro capaz que tiene el mismo accidente y, como vos decías, o se quiere suicidar o dice, ya no, ¿para qué estoy vivo? Cómo ante una misma situación una persona puede resignificarla e ir por aquello que quiere, independientemente de lo que le pase. Y si vos ves la película de Beethoven, él ponía su oído, digamos, porque en realidad lo que sentía eran las vibraciones. No podía sentir la música, pero en realidad no era que no podía sentirla, la sentía la música de otra manera. Como con nuestras limitaciones igualmente podemos llegar a eso que queremos, solamente tenemos que rediseñarnos. Y es buenísimo leer biografías, por ejemplo, Franklin, hasta que llegó a ser presidente, pasaron miles de cosas y fue un presidente grande. Y vos decís, ah, bueno, sí, llegó a presidente, pero hay que ver todo ese camino recorrido. ¿Qué fue lo que pasó con esa persona? Y cómo, ante las inclemencias de hechos que le han pasado en su vida, pudo resignificarlos e ir por aquello que quería. Y eso lo podemos hacer nosotros también. 100%. Después tenemos el caso de Viktor Frankl, es el autor del Hombre en busca de sentido, el creador de la logoterapia. Digamos que el que leyó los libros de él fue un sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz, y él creyó en el día después, él creyó que iba a haber un mañana. Esa creencia absolutamente poderosa, que él se vio el día de mañana fuera del campo, él se vio y él lo creyó. Él creyó en el día después. Eso Y, sí, le permitió mantenerse, y él lo que decía es que le podían sacar todo, la libertad de hecho, pero lo que pensaban no se lo podían sacar. Es decir, el pensamiento de lo que él podía, de lo que él quería, en la mente somos libres. Podemos estar presos como estuvo el otro día cuando hablaba de las libertades de Mandela, tantos años preso, pero su mente estaba libre en una celda de 2x2. Y cómo pudo perdonar y tomar, resignificar todo lo sucedido. Y bueno, esos son los ejemplos que tenemos que tomar para decir, esta persona con estas limitantes pudo llegar a esto, y ¿por qué no nosotros? Exactamente. Tenemos una mente con un poder enorme, y justamente el poder que tienen estas creencias es porque tienen una base emocional.
una base emocional. Si no, no serían tan poderosas. Así que ya estamos en una hora de vivo. Es una invitación, ahora para ir cerrando, es una invitación, este vivo, que es solamente, digamos, un poquito hablamos sobre creencias, porque creencias es un tema apasionante, enorme. Hay muchísimo para hablar sobre creencias, pero es un poquito una invitación para que empiecen a creer en ustedes mismas. Que es lo mejor que pueden hacer para sus vidas, empezar a creer que ustedes pueden lograr lo que se propongan, ¿no? Exacto. Y vuelvo a leer para terminar. Sí. Eduardo Galeano. Somos lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Podemos cambiar. Exactamente. Y para cerrar, ya que, digamos, el tema de creencias es un tema básicamente de PNL, es un tema de PNL, creencias es un tema de PNL. Para cerrar, digamos, uno de los padres de la PNL, que es Richard Bandler, él dijo esta frase, que es: tus creencias no están hechas de realidad, es tu realidad las que están hechas de tus creencias. ¿Esto qué quiere decir? Yo a veces creo algo y creo que, bueno, esto que pienso es porque la realidad me lo está demostrando. Y no es así. Mi realidad es así por mis creencias. En base a lo que yo creo, construyo mi realidad. ¿Mm? Tal cual. Bueno, gracias a todos. Vi que un montón de gente se sumó, mucha gente. Gracias, Pau, y a Marina, bueno, algunas amigas, Silvita Humana. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos y próximamente estaremos aquí. Bueno, gracias a todos. Chau, chau. Beso. Beso, placer.